En mayo de 2024, la familia de Natalie Mariana López estaba atravesando un calvario que duró 3 días. La joven de 27 años había desaparecido sin dejar rastro, y sus padres estaban absolutamente desconcertados. Los días pasaban, y ninguna pieza encajaba para explicar qué había pasado con su hija. Solo sabían que se había ido de su casa, dejando atrás a su esposo y una niña de apenas 1 año. Al mediodía, cuando aún persistía el misterio, la madre de Natalie invitó a almorzar a su yerno en su casa de Jocotitlán, en el Estado de México, como lo hacía casi a diario, y le repitió la pregunta que la desvelaba: ¿qué crees que ha pasado con ella? Como única respuesta, Julio César le dijo que estaba convencido de que Natalie se había ido a Ciudad de México, posiblemente a visitar a una tía. Pero la historia que César contaba no convencía a la madre de la joven. Que la muchacha hubiese abandonado a su familia no resultaba propio de ella. Algo más tenía que estar pasando, y no tardaron demasiado en comprobarlo. Después de que denunciaran la desaparición, la policía llegó a la casa de Julio César y Natalie para hacer un cateo y corroborar las palabras del esposo, pero se encontraron ante un escenario aterrador que yacía detrás de la cama matrimonial. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. El caso de Natalie Mariana López Calderón, aunque resulta muy impactante, no ha sido tan cubierto por los medios de comunicación, quizás ante el terrible panorama de los feminicidios que se cometen a diario en México. Según un informe del Centro Nacional de Información, en 2024 se registraron 797 presuntos feminicidios en el país, un promedio de más de 2 feminicidios diarios, y se teme que haya más casos que no fueron reportados. Ante este panorama, el caso de Natalie apareció y desapareció de la agenda pública, pero no fue olvidado. Sus familiares, amigos y vecinos aún piden justicia por ella. A partir de esa información que circula respecto a su caso, es que puede rearmarse cómo era la vida de esta joven mujer antes de su fatídico final. Se sabe que vivía junto a su pareja y su pequeña hija en una casa ubicada en Concepción Caro, del municipio de Jocotitlán, en el Estado de México. En apariencia, era una familia normal, pero en la vecindad, era un secreto a voces que las cosas no estaban bien en esa casa. La relación entre Natalie y Julio César, según confirmaron sus vecinos más cercanos, no estaba pasando por un buen momento, o quizás nunca había sido un vínculo saludable, pero lo cierto es que las últimas semanas parecían estar siendo especialmente duras para ese pequeño núcleo familiar. Las discusiones a los gritos eran habituales, y aunque los amigos de Natalie no sabían que era víctima de violencia doméstica, notaban ciertas actitudes preocupantes en el sujeto. Con el correr del tiempo, se había vuelto más posesivo y celoso. La llegada de la pequeña hija de ambos, contrario a lo que Natalie esperaba, solo generó más tensiones. La crianza y la demanda permanente que genera cualquier bebé acabó por fracturar la relación. César se mostraba huraño y violento cada vez que Natalie le pedía algún tipo de colaboración en el día a día de la nueva familia, especialmente cuando se trataba de dinero. La actitud de César se tornaba peor. Sin embargo, no se reportó que hubiera denuncias previas de violencia, y el vínculo entre el hombre y sus suegros parecía ser cordial y frecuente. El secreto quedaba oculto dentro de la casa. Y fue entonces que esas tensiones diarias escalaron a otro nivel el 17 de mayo. Según diversos testigos que vivían cerca, las discusiones entre ambos se extendieron durante todo el día. Constantemente se escuchaban gritos y golpes, y hasta entrada la noche, estuvieron seguros de que aquello terminaría mal. No obstante, no hubo llamado de alerta a la policía. Según afirmaría el marido de Natalie después de la desaparición, en un momento de la noche del 17 de mayo, ella se cansó de discutir, le dijo que ya estaba harta de todo, y se fue sin decir más. Había decidido abandonar la casa y dejar atrás tanto a su esposo como a su pequeña hija. Inclusive,
Según las palabras de César, se había ido con lo que tenía puesto, sin otras pertenencias y sin siquiera llevarse el teléfono celular. Tampoco le había dicho a dónde iba, pero por alguna razón César supuso que su esposa se iría a Ciudad de México con una tía, y eso fue lo que repitió hasta que toda su coartada se desmoronó. Cuando los familiares de Natalie notaron su ausencia a partir del día siguiente, la explicación de César les resultó inmediatamente sospechosa, pero no tenían pruebas concretas para dudar de sus palabras. Era más bien una corazonada. Natalie era una mujer responsable y, sobre todo, una madre sumamente presente en la vida de su pequeña. De ninguna manera se iría de aquel modo intempestivo y sin comunicarse en las horas posteriores. Los padres de Natalie, además, no tenían forma de contactarla, ya que su teléfono celular se había quedado en la casa. César, en tanto, insistía en que todo estaba bien, y al comienzo la familia quiso creerle. Aún así reportaron la desaparición de inmediato ante las autoridades, con la esperanza de que los ayudaran a buscarla. Pero la acción de la policía tomó más de 48 horas, el tiempo que suelen demorar los organismos gubernamentales en buscar a una persona adulta, cuando se cree que podrían haberse fugado de su hogar voluntariamente, pero estaban a punto de descubrir que la historia era diferente, y ese tiempo perdido solo aumentó la angustia de la familia López. En los 3 días posteriores, a los padres de Natalie les sorprendió que César actuara con tanta tranquilidad, como si nada fuera de lo común hubiese ocurrido, más allá de que estaba convencido e intentaba convencerlos a ellos de que Natalie estaba a salvo y solo necesitaba tomarse un tiempo a solas. El hombre seguía yendo a almorzar a la casa de sus suegros como de costumbre y llevaba a su hija como si nada hubiera cambiado en la rutina. En contraposición, los padres de Natalie tenían una angustia que no los dejaba dormir. No había argumento que los tranquilizara por parte del marido de su hija, que les hiciera creer que efectivamente se había ido sin más explicaciones. Las piezas no encajaban. Pero el elemento que más los hizo dudar de la inocencia de César fue el testimonio de los vecinos. Cuando los padres de Natalie fueron al barrio de su hija a averiguar qué había pasado aquella noche, quienes vivían en los alrededores de la casa de Natalie fueron contundentes. La pareja había peleado de forma muy dura aquel 17 de mayo, a lo largo de todo el día y gran parte de la noche. Por más que Julio César afirmara que solo había sido una discusión como tantas otras, había muchos vecinos que lo desmentían y sumaban un dato inquietante. Alrededor de las 2 o 3 de la madrugada, los gritos se habían detenido de pronto. Nadie dijo haber visto a Natalie abandonar la casa, como su marido lo afirmaba, y aquello era especialmente sospechoso. La familia de Natalie estaba desesperada porque la policía iniciara la búsqueda lo antes posible, pero los primeros 3 días transcurrieron sin ningún avance significativo. La coartada de César y su actitud tranquila parecía haber aplacado las sospechas iniciales, a pesar de que los vecinos habían proporcionado una versión muy diferente de los eventos. Lo que nadie sabía en ese momento era que César estaba trabajando en secreto dentro de su casa, escondiendo algo que debía mantener oculto a toda costa. La familia de Natalie no tenía idea de que la verdad sobre la desaparición de su ser querida estaba a punto de revelarse de manera aterradora. El criminalista nocturno. Durante los días que Natalie permaneció desaparecida, en los medios de comunicación se difundió el cartel con todos los datos de su búsqueda. Existía, después de todo, la posibilidad de que estuviera deambulando en las calles o efectivamente en la casa de su tía y alguien pudiera reconocerla para llevar alivio a sus padres. Se le describía como una mujer de 1.55 metros de altura, de complexión atlética, cabello negro y algunas señas particulares que podían ayudar a identificarla fácilmente. Tenía cicatrices de cirugías que le habían practicado en el pasado, una por apendicitis y otra por la cesárea, a la que se había sometido apenas poco más de un año antes, al convertirse en madre. También llevaba algunos tatuajes, un corazón en el cuello, a la altura de la garganta, y una rosa en medio del pecho, una fotografía que la mostraba posando con una amplia sonrisa y mirando a cámara de costado.
dejaba ver con claridad esos tatuajes. Aquel boletín de urgencia se repitió varias veces en los medios, ya habituados a la desaparición de mujeres en todo México, y también a la alta tasa de feminicidios, una realidad que rápidamente hace imaginar el peor de los desenlaces. Aquella idea también sobrevolaba a los padres de Natalie, que reiteraron sus dudas ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y pidieron que se analizara a detalle la coartada de Julio César, ya que no le creían nada y cada vez estaban más convencidos de que ocultaba algo. Fue así como la Fiscalía se dirigió por fin a la casa de la víctima, el 20 de mayo, 3 días después de la desaparición, con una orden de cateo, para tomar pruebas del último lugar donde había sido vista con vida y contrastarlas con el relato que hacía el esposo de Natalie sobre aquellas últimas horas. Julio César los dejó ingresar al domicilio, convencido de que no encontrarían nada raro allí. El padre de Natalie estaba especialmente ansioso. Ese día era su cumpleaños y quería descubrir qué había pasado con su hija y si de verdad estaba sana e ilesa en algún otro lugar. Pero no hizo falta indagar demasiado para descubrir que Julio César mentía y que la joven no estaba a salvo. La verdad esperaba a los agentes, oculta al lado de la cama matrimonial. Cuando los investigadores ingresaron a la habitación principal, notaron un sospechoso bloque de concreto que había sido construido recientemente por el color que presentaba el material, pero al acercarse, sobrevino el horror. Un par de pies se observaban al otro lado de esa precaria pared. A partir de entonces todo se aceleró. Los agentes rompieron el bloque de cemento y descubrieron un cuerpo humano completo. Apenas habían pasado 3 días, por lo que no fue difícil para la policía reconocer que aquel cuerpo era efectivamente el de Natalie. Sus tatuajes lo confirmaban, y aquello solo podía querer decir una cosa: Julio César había mentido, y tal como sospechaba la familia, estaba implicado en la desaparición. Así la búsqueda de Natalie acababa de convertirse en la investigación por un posible feminicidio. Aún faltaba que los estudios forenses lo confirmaran, pero era evidente que Natalie había sido asesinada el mismo día de su desaparición, en su propia casa, y que el culpable había intentado ocultar el cuerpo de una forma totalmente rudimentaria. La noticia dejó helado a todo un país. ¿Cómo podía ser que Julio César hubiera dormido esas 3 noches con el cuerpo de su esposa a su lado? ¿Habría cometido el crimen delante de su pequeña hija? ¿Por qué ningún vecino hizo la denuncia durante aquel día, en que escucharon insultos y gritos por horas? Poco después del hallazgo del cuerpo, se confirmó que a Natalie la habían estrangulado, y Julio César fue inmediatamente arrestado. De pronto su relato sobre ese 17 de mayo en la madrugada daba un giro de 180 grados. La discusión había llegado a un punto en el que César tomó a su esposa por el cuello y apretó hasta acabar con su vida. Fue, en efecto, alrededor de las 3 de la madrugada, el horario en que los vecinos habían notado que los gritos se cortaron de golpe. Fue el instante en que Julio César acabó con su esposa y puso en marcha un plan para ocultar el crimen. En apariencia, resultaba un caso fácil de resolver, ya que no quedaban prácticamente dudas de que él era el asesino, al haber hallado el cuerpo en su propia habitación. Pero a la familia López le esperaba un largo y oscuro camino judicial. La familia de Natalie ya se sentía decepcionada por la lentitud con que había comenzado la investigación, pero ese sentimiento crecería con el correr de los meses, hasta niveles que nunca hubiesen creído posibles. A 5 meses del crimen, el nombre de Natalie Mariana López volvió a ser noticia en los medios mexicanos, cuando su familia protestó públicamente porque no había avances concretos en la investigación. Pero lo que más indignaba a la familia era que, transcurrido tanto tiempo del hallazgo del cuerpo, al sujeto aún se le investigaba por la desaparición de su esposa, pero no por su asesinato. La familia rápidamente exigió que el caso fuera recatalogado como feminicidio y que el único acusado pasara a ser investigado como asesino de la joven. De otro modo, los tiempos se seguirían extendiendo y también el sufrimiento de los allegados a Natalie. Ante las cámaras, la madre de la víctima remarcó que una de las cosas que más disputa le generaba era que César se hubiera mostrado ante ellos como alguien que no sabía nada de lo que había pasado y que hasta hubiera tenido el atrevimiento de ir a comer con ellos.
siendo que había asesinado a su hija apenas unas horas antes. Convencidos de que estaban ante un psicópata, los padres de Natalie pidieron que la justicia acelerara sus tiempos y no le dieran ningún tipo de privilegio a Julio César. Sobre esto último, la familia se mostró especialmente preocupada, ya que con el correr de los meses, se enteraron de que el acusado tenía parientes vinculados al poder mexicano y temen que eso deje el feminicidio impune. En concreto, se supo que 2 tíos de Julio César son licenciados que se encuentran en actividad y otro trabaja en el área ministerial en Atlacomulco. La familia cree que ellos podrían llevar adelante alguna artimaña para salvar a César de una condena segura y que intentan que el caso quede sepultado en el olvido para que nadie más exija que el hombre pague por su crimen. Así como el nombre de Natalie volvió 5 meses después de ocurrido el crimen, automáticamente dejó de hablarse de ella. Los últimos reportes datan de noviembre de 2024 y al momento de la grabación de ese video, en marzo de 2025, no hay novedades públicas que indiquen que algo ha cambiado. México es un país especialmente castigado por altos índices de violencia contra las mujeres y especialmente por cientos de casos de feminicidio que año tras año son noticia. Los 797 feminicidios reportados en 2024, de los cuales el de Natalie es uno de ellos, representan una disminución de casos con respecto a los 833 casos registrados en 2023. Pero eso no alcanza para ser una buena noticia, ya que los números siguen siendo alarmantes. Así lo reporta el Centro Nacional de Información, que también hace un repaso detallado por las zonas de México, en las que más feminicidios se cometen. A nivel estatal, los municipios que lideran este oscuro ranking son Juárez, Chihuahua, con 25 casos, seguidos de Tijuana, Baja California, con 17, Iztapalapa y Ciudad de México con 14. La problemática es global. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, en el mundo un total de 140 mujeres y niñas fallecen cada día, en su mayoría a manos de su pareja o de un familiar cercano, lo que supone una mujer asesinada cada 10 minutos. El 60% de estos homicidios fueron cometidos por parejas íntimas u otros miembros de la familia. Esto nos lleva nuevamente al caso de Natalie López, que se trata de un ejemplo tristemente ilustrativo de esta problemática. En el caso de Natalie, se suma otro factor dramático: su pequeña hija. Actualmente la niña se encuentra al cuidado de su familia materna, que en varias oportunidades ha mencionado que la situación les resulta muy difícil de sobrellevar. Se preguntan cómo le contarán a la pequeña, a medida que vaya creciendo, lo que ocurrió con sus padres. Aunque por el momento tiene menos de 3 años, pronto comenzará a hacer preguntas y tendrá que armar su historia y su identidad a partir de un pasado sumamente doloroso. La madre de Natalie, al hablar del tema frente a las cámaras, se ha mostrado abatida. Deberá decirle a su pequeña nieta que su mamá fue asesinada cuando ella era apenas un bebé y que la ausencia de su padre se debe a que él es el presunto asesino. En el caso de que los mayores temores de la familia López se cumplan y Julio César no pague por su crimen, ¿qué pasará con la niña? ¿Tendrá que volver a tener contacto con su padre a pesar de lo sucedido? Los padres de Natalie prefieren ni siquiera imaginarlo y esperar a que la justicia actúe como debe y que Julio César pase en prisión por el resto de sus días. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por estar presentes en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también pueden encontrarme en cualquier plataforma de streaming de audio de su preferencia. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo. Y si tú aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.